transmisión. Iniciamos más temprano, por esta ocasión a las 7 de esta tarde-noche. El tema de hoy es resetea la vida con una familia feliz. Y lo que vamos a ver en esta continuación es que en la sabiduría de Dios aprendemos a ser pacientes y expresar enojo de manera saludable. Así que acompáñenos en esta tarde. Y bien, vamos a iniciar aquí con la escritura. Aquí en Marcos capítulo 9. Quiero tomar un momento aquí para que puedan seguirme. En Marcos capítulo 9 vimos cómo el Señor Jesús fue buscado por un padre de familia desesperado en medio de una gran multitud donde muchos estaban viendo si era posible que un joven que estaba sufriendo opresión y que constantemente era oprimido de esta manera y su vida estaba en constante peligro. La Biblia nos dice cómo los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu, liberar a este joven. Podemos identificarnos con esta historia, con este padre, este papá de familia desesperado, porque podemos ver aquí cómo él toma una responsabilidad por su hijo. En nuestra cultura tenemos la costumbre de que sea la mamá la que tiene el cuidado de los niños o de los hijos. Pareciera que la mamá es la que tiene esa cercanía y la responsabilidad por cuidar de los hijos, pero sabemos que el estilo de vida hoy ha cambiado mucho y no es como antes, donde las mamás estaban en su gran mayoría en casa, atendiendo la casa, atendiendo la familia. Hoy en día muchas mamás tienen la necesidad de salir a trabajar, también de con su trabajo poder complementar el presupuesto familiar, el ingreso familiar. Así que no es como antes ocurría. Y por esa razón es que las cosas han cambiado mucho en nuestro estilo de vida moderno y sin embargo se sigue viviendo como antes, donde a veces el papá está ajeno a la vida de sus hijos, es distante o hay barreras y el papá básicamente su responsabilidad es ir al trabajo, regresar y llegando a casa pues buscar descansar de la jornada. Sabemos que en este tiempo de confinamiento también ha sido afectado nuestro estilo de vida como normalmente estábamos acostumbrados. Así que podemos ver aquí como un papá desesperado viene buscando la ayuda de Dios, viene a Jesús, siendo un hombre religioso, rompiendo las barreras religiosas, no importando lo que otros puedan pensar de él, él viene a Jesús por ayuda, porque no había manera alguna de resolver esta situación. Su hijo estaba sufriendo y la verdad es que en este mundo donde vivimos hay una influencia espiritual en la atmósfera, en el ambiente, y muchos niños y jóvenes están sufriendo, muchas familias están sufriendo. Sabemos que en este tiempo de confinamiento se han agravado los conflictos familiares, se ha reportado un aumento de la violencia intrafamiliar, se han seguido protocolos incluso para proteger a los niños en sus propios hogares, en sus propias familias. Así que esta historia nos puede inspirar en esta tarde, en esta noche, para que podamos ver aquí cómo
cuando un papá se vuelve a Dios con todo su corazón y busca que su familia abra la puerta de su hogar a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, viene un cambio y una liberación maravillosa para la familia. Así que nos dice aquí la escritura que estamos aquí compartiendo con ustedes, nos dice aquí cómo Jesús también llegó había momentos en los que él expresa también expresa cierta preocupación de que los discípulos o de que aquí en este caso estas personas no pudieran a través de su fe resolver una situación tan grave. Así que él pide que traigan a este joven y dice la Biblia que se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús de inmediato sacudió al muchacho que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos y dice que Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle, pero si tú puedas hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Así que vemos aquí que el problema no era si el Señor podía hacer algo. Podemos ver que este papá estaba desesperado y recurrió a Jesús, pero tenía dudas. Como muchos en este momento pueden tener dudas, ¿podrá Dios hacer algo para traer paz y verdadera armonía a su familia, a sus hogares? Y la pregunta no es si Dios puede hacer algo, porque Dios ha hecho todo lo necesario para que pueda haber paz y armonía en los hogares. Y podemos ver cómo en la Biblia nos dice cómo la familia fue diseñada por Dios en el principio. Dios creó al hombre y a la mujer y puso esta primera pareja sobre la tierra para que gobernaran sobre toda la creación y les dio la instrucción de multiplicarse, de tener muchos hijos. El deseo de Dios era diseñar a la familia para que fuese un lugar donde nosotros pudiéramos tener una percepción y pudiéramos darnos cuenta de qué maravilloso es este Dios vivo y verdadero que nos ama. Así que Dios fue quien diseñó la familia y es Dios quien ha establecido la manera en que la familia puede ser un lugar maravilloso para vivir. Dios hizo todo lo necesario en el principio y también hizo que a través de Jesucristo nuestra familia pueda disfrutar de alegría y de armonía, porque sabemos que en la cruz del Calvario Jesús quitó la barrera que separaba al hombre de Dios y a través de su sacrificio Jesús reconcilió a la humanidad con Dios el Padre para que de esta manera también pudieran resolverse los conflictos que en la familia somos incapaces de resolver por vivir lejos de Dios y por rechazar el plan de Dios para nuestras vidas. Así que por esa razón es que Jesús le dijo a este padre de familia, si puedes creer al que cree, todo le es posible. No se trataba de si él podía hacer algo, porque Dios en realidad ha hecho todo lo necesario para que nosotros tengamos una vida nueva y abundante. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que la familia es un lugar que Dios diseñó, un lugar maravilloso para vivir. La familia fue diseñada por Dios de esta manera para hacer el vínculo. Y eso es lo maravilloso, que a pesar de todo lo que podemos ver hoy en día y a lo largo de la historia de la humanidad, la familia sigue siendo el vínculo más confiable para unir a las personas. Por eso, a pesar de que las personas deseen vivir de una manera solitaria y egoísta, al final de cuentas sienten una profunda necesidad de tener vida en familia. Por eso es que aún las personas más conflictivas, más difíciles para poder compartir su vida, se acuerdan cuando llega la Navidad o fechas especiales como ahora, el 10 de mayo, que se celebra a las mamás, o ahora que viene en este mes de junio la celebración a los papás, porque hay una necesidad en nuestro corazón que Dios sembró para que nosotros vivamos en familia. Así es, la familia es el lugar que Dios planeó para iniciar la vida y para que nosotros pudiéramos triunfar en este mundo, porque es en la familia donde nosotros tenemos aceptación, aprobación, es en la familia donde nosotros podemos disfrutar de estima, de honor, de afecto y de cariño.
Por esa razón es que la familia es tan importante para Dios y la familia está bajo ataque en este mundo. Por eso en este mundo la familia ha venido siendo destruida. Los especialistas dicen que los últimos 30 años la familia ha sufrido una destrucción a gran escala alrededor de todo el mundo. Sabemos que hoy en día la tasa de divorcio sigue creciendo y es alarmante en todas partes del mundo, así como aquí en México, durante mucho tiempo México vivió en una familia tradicional. Hoy en día son cuestionados valores básicos que por mucho tiempo eran aceptados en la sociedad, y hoy en día la sociedad está confundida, no sabe qué es bueno, qué es malo. Así que no se trata de si Dios puede hacer algo. Puedo asegurarte que Dios quiere hacer todo lo necesario para poder bendecir tu casa, para poder bendecir tu familia y para que tú y yo podamos reiniciar en este tiempo. Ahora que está por reabrirse la actividad social próximamente, en unas semanas más, ahora que estamos por reiniciar nuevamente nuestra vida en la manera en que lo veníamos haciendo, es necesario nosotros estar preparados entonces, y por eso es que vamos a ver esta noche cómo es que nuestra familia, siendo tan importante para Dios, en nuestra familia necesita la sabiduría de Dios para que nosotros podamos disfrutar y podamos convivir en casa. Necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces, yo quiero compartir aquí contigo, seguir compartiendo aquí contigo la escritura. Quiero mostrarte nuevamente aquí en la escritura para entender el diseño y el plan de Dios para nosotros. Lo que nos dice la escritura ahí en Efesios capítulo 4, en el verso 26 al 28. En un momento voy a compartirlo aquí en pantalla. Efesios capítulo 4, verso 26 al 28. Dice ahí la escritura: airaos, pero no peguéis. Digo, airaos, pero no peguéis. Airaos, dice, pero no pequéis. Dice, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, ni deis lugar al enemigo. Y luego nos dice más adelante en el verso 29, nos dice ahí la escritura: ninguna palabra corrompida nos dice salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y nos sigue diciendo ahí, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense, dice, de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia, gritos y toda malicia. Dice, más bien sean benignos los unos a los otros, misericordiosos, dice, perdonándose los unos a los otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Así que vemos aquí que la escritura nos está diciendo que está hablando acerca del enojo. Y necesitamos entender esto porque la principal razón de molestia, de enojo en la familia, la principal razón de los conflictos es porque cuando no estamos manteniendo un principio de honra en la casa, de respeto, no podrá haber armonía en la familia. Así que la escritura por eso nos habla de esto tan importante del diseño de Dios, cuando dice aquí en Efesios capítulo 6, verso 1 y 2, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice. Y padres, ustedes no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación, dice en el Señor. Entonces aquí podemos ver cómo la armonía consiste en mantener una honra, un respeto, y precisamente esto es lo que genera enojo, lo que genera ira, lo que genera conflicto en casa, cuando este diseño no se mantiene en la familia, cuando nuestras relaciones no son gobernadas de esta manera. Entonces aquí podemos ver cómo los hijos pueden traer deshonra a la familia, pueden traer deshonra a los padres, y dice también cómo los padres también al provocar a ir a sus hijos pueden traer deshonra de esta manera. Así que vemos que la injusticia en el comportamiento de nuestros hijos o de nuestros padres es una ofensa. Dice aquí la palabra que cuando los hijos no honran a sus padres o no les obedecen, ellos por tanto están entrando en una injusticia y por tanto están trayendo deshonra a su familia. Y de la misma manera, cuando los papás, dice, provocan a ir a sus hijos, cuando los exasperan, dice en otra parte, cuando los hijos son lastimados también de esta manera, esto va a traer también deshonra a la familia y una injusticia. Así que lo que vemos aquí es que la injusticia es la primera y la mayor causa de conflictos. Cuando no se mantiene este vínculo a través del respeto, del honor en casa, es que se van a generar graves problemas. Por eso la palabra dice, airaos, dice, pero no pequéis. Entonces nos está diciendo que tenemos que entender lo siguiente acerca del enojo. Y en primer lugar, lo que tenemos que entender es que el enojo no es malo. Y que en la casa, en la familia, nosotros aprendemos, por tanto, a desarrollar, a vivir con paciencia y también expresar el enojo de una manera saludable, porque el enojo no es malo, el enojo es natural. Los sentimientos de enojo están en nuestra naturaleza. Por esa razón es que en muchas familias se ha agravado la relación, porque hay frustración por lo que estamos viviendo en estos últimos 2 meses, pero frustración por muchas razones. Viejos conflictos o problemas que han habido en la familia se han venido agudizando porque las circunstancias ahora también que se añade a esto, la crisis económica, los problemas económicos que hay en muchas familias, traen frustración y traen molestia. Entonces, eso es parte de nuestra naturaleza. Pero de alguna manera, aunque hay personas que tienen un temperamento diferente, o de acuerdo al temperamento se expresa el enojo, finalmente el enojo se va a expresar en mayor o menor medida. Aún personas que parecen tan pacientes, tan en su carácter, en su temperamento, digamos, tan afables, finalmente llega un momento en que llegan al límite, porque finalmente el enojo va a tomar expresión de alguna manera en nuestras vidas. Sin embargo, mi papá decía, no le pidas peras al olmo. Y el problema es que efectivamente el enojo es una conducta que puede cambiar. Entonces muchos prefieren aparentar, no quieren que nadie nunca los vea enojados, pero eso es antinatural. Incluso acostumbramos decir, no te enojes, porque esa es la reacción que nos lastima que alguien se enoje, o al haber ofendido a alguien, nos preocupa que alguien esté enojado con nosotros, porque le hemos ofendido, hemos hecho algo que le ofendió. Entonces nuestra reacción normalmente es decirles, no te enojes, pero eso es antinatural. Y en nuestra cultura de apariencia y en la religiosidad en que vivimos, se condena el enojo. Y se piensa que una persona que se enoja, pues está mal, y entonces por eso hay mucha apariencia. Creo que lo peor para muchas personas que les puede suceder es que un día alguien los vea enojados. Así que tú puedes el día de hoy sentirte aliviado por esto que nos dice la Biblia. Dios no espera que nadie se enoje. La Biblia dice, enójense, pero no pequen. Entonces tenemos que entender que el enojo es una reacción y nosotros vamos a reaccionar con enojo ante una injusticia,
por la frustración que estamos viviendo por este confinamiento o por problemas económicos o por viejos conflictos en el matrimonio o en la familia. Esa es una reacción. Lo que sigue es lo que realmente es nuestra responsabilidad. Después de habernos enojado, ¿qué es lo que hacemos? Por eso la instrucción o el mandamiento es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Está diciendo que no podemos seguir enojados por lo que pasó. Porque si nosotros seguimos enojados, ya somos responsables ahora. Y hemos elegido entonces, por tanto, estar enojados. Hemos tomado una actitud entonces también ya de estar enojados, de estar afectados o lastimados por la injusticia que estamos viendo en otras personas. Así que tenemos que aquí entender que hay una responsabilidad. Dice, enójense, pero no pequen. Quiere decir que el enojo no es pecado cuando reaccionamos. Pero cuando después de haber reaccionado enojados, seguimos enojados, llega la noche y seguimos enojados, y al día siguiente seguimos enojados, y toda la semana y durante más de un mes seguimos enojados, y toda la vida seguimos enojados, ya entonces nosotros somos responsables. Ya tenemos un conflicto en nuestra conciencia. Lo que he observado es que muchas veces esta frustración de seguir enojados y finalmente no decidir perdonar o no decidir resolver estos conflictos, finalmente van a tener un peso en nuestra conciencia y me he dado cuenta que muchas veces esto también trae mucha frustración. Sé que estoy mal, sé que yo reaccioné ante una situación y que esa reacción fue natural, incluso pudo haber sido justa mi enojo, pero ya después de ahí yo sé que ya estoy mal por seguir enojado. Así que por esa razón es que la Biblia nos dice, entonces quiten de ustedes toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, toda amargura. Dice, quiten de vosotros, dice, antes bien, dice, sean misericordiosos. En la Biblia la misericordia consiste en hacer bien al que hizo mal. En la Biblia la misericordia no es tratar bien al que me trata bien y tratar mal al que me trata mal. En la Biblia la misericordia consiste en que a pesar de una injusticia, a pesar de que la otra persona me trató mal, cometió un error conmigo, a pesar de eso, la misericordia consiste en que yo le trate bien. Entonces aquí nos dice que seamos misericordiosos, como también dice Dios nos perdonó en Cristo. Así que nos está diciendo que es nuestra responsabilidad quitar el enojo. Sí es posible que nosotros quitemos el enojo y la molestia. Entonces, tenemos nosotros una capacidad que Dios nos da cuando nosotros nacemos de nuevo. Por esa razón es que este padre desesperado que vimos en esta historia en Marcos capítulo 6, podemos identificarnos con él porque él le decía a Jesús, si puedes hacer algo, haz algo, por favor. Y Jesús le dijo, no, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entonces Jesús procedió y liberó a ese muchacho, y ese muchacho estuvo ya libre de esta opresión y él pudo estar bien. Pero lo que el Señor Jesús le respondió a este hombre es que ahora él tenía que tomar una responsabilidad y mantener su confianza en Jesús para que su hijo pudiera ser libre y su hogar pudiera nuevamente tener paz. Entonces, lo que Jesús está mostrando aquí es nuestra necesidad, por tanto, de recibir una capacidad que solo Dios nos puede dar. Por eso la Biblia le llama a esta experiencia nacer de nuevo. Si tú estás aquí por primera vez, si tú estás en esta ocasión siguiendo esta transmisión, estás recibiendo este mensaje, quiero invitarte que tú consideres seriamente la necesidad de comenzar un nuevo tiempo en tu casa. Y para eso necesitas tú vivir esta experiencia personal de la cual la Biblia nos habla. Y es que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y reconocemos que necesitamos ser perdonados por Dios y reconocemos que a través de Cristo Jesús ya Dios nos ha perdonado y que de esta manera Dios nos ha reconciliado con Él, nosotros vivimos una experiencia a la que la Biblia le llama nacer de nuevo. Es decir, que la vida de Dios viene a nosotros mismos, la presencia de Dios y la naturaleza de Dios es impartida a nosotros para poder vivir una nueva vida. Así que entonces
tenemos ahora una capacidad sobrenatural que nos dé el amor de Dios. Y tú piensas que quizás no necesitas esto en tu familia porque tú sientes afecto por tus hijos, tú sientes cariño por tus hijas, o tú sientes afecto por tus padres, pero llega un momento en que el amor o este amor filial del cual también nos habla la Biblia, es un amor que está en nuestra naturaleza, pero no es suficiente para que nosotros podamos vivir en familia. Necesitamos la capacidad sobrenatural del amor de Dios. Por eso Jesús le decía a este papá, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible, porque seguramente en tu familia pensarás o habrás pensado que es imposible poder cambiar la manera en que vivimos en casa, pero a través de Cristo Jesús nosotros sí podemos desde luego entrar en un nuevo tiempo. Así que lo que el enojo nos deja ver es cómo nosotros reaccionamos a una injusticia, cómo nosotros reaccionamos desde nuestros propios intereses, lo que a nosotros nos hace sentirnos cómodos, lo que nosotros deseamos ser complacidos, porque normalmente en familia un problema que tenemos es que normalmente solamente buscamos ser complacidos. Y lo que tenemos que entender es que la familia no es perfecta. La Biblia nos dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces la Biblia dice que nosotros, claro está, no somos perfectos. Aún después de que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, la Biblia dice que somos perfeccionados en el amor. Es decir, que el amor va creciendo en nuestra vida, nos va gobernando y va haciendo que seamos cada vez más completos para amar aún en familia a los que nos aman a nosotros. Así que, ¿por qué esperamos o demandamos que en nuestra familia nos traten como si fueran perfectos cuando sabemos que no son perfectos? Necesitamos, por tanto, la capacidad que nos dé el amor de Dios para poder entender este conflicto y tomar una actitud de paciencia, una actitud de paz en nuestro corazón, porque nosotros elegimos las actitudes. Algo que he aprendido es que cuando yo me enojo, he aprendido a desviar mi atención de lo que me enoja y de inmediato poner mi atención en otra cosa, como decimos, cambiar de canal. Porque si nosotros nos mantenemos ahí, poniendo nuestra atención en lo que provocó el enojo y la molestia y ahí nos quedamos, vamos a seguir enojados. Pero si tú desvías tu atención de esto y cambias, te vas a dar cuenta que esto lo has hecho quizás muchas veces y no lo has hecho deliberadamente. Ahora tú lo puedes hacer deliberadamente. Ahora que estamos en Cristo Jesús, podemos elegir libremente una actitud de paz y una actitud perdonadora. Tenemos que aprender en qué consiste perdonar a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Aquí no vamos a hablar acerca de este tema. Tenemos todo un curso sobre este tema tan importante y a través de este curso, de esta capacitación, de este coaching, nosotros ofrecemos a la familia y al matrimonio sanidad emocional. Le llamamos la paz del perdón. Y en este curso enseñamos a las personas en qué consiste perdonar, qué es perdonar. Y nos hemos dado cuenta que las personas no saben qué es perdonar y por eso no perdonan. Pero también, si nosotros no hemos sido perdonados por Dios y no nos hemos dado cuenta que necesitamos primero tener paz con Dios, ¿cómo podremos, si no tenemos paz con Dios, cómo podremos tener paz con los demás? Así que, por esa razón es que necesitamos entrar en este nuevo tiempo. Necesitamos entrar en esta vida nueva y abundante que el Señor nos da, porque aquí tenemos la libertad de elegir nuestras actitudes. Así que tener una actitud positiva es elegir una actitud de amor, una actitud de ser paciente. Si la otra persona cometió un error, una falla, ahí está siendo probado nuestro carácter. Y la paciencia consiste en encontrar agrado no en lo que los demás hacen, no en lo que los demás dicen. La paciencia consiste en vivir en el agrado que Dios nos ha dado, porque cuando nosotros recibimos el amor de Dios, vamos a tener una vida satisfactoria y feliz, que no necesitará del comportamiento de los demás para que yo pueda disfrutar mi vida en familia o la vida en familia. Así que
Claro que no hay familia perfecta, pero sí hay familias que pueden ser felices, aprendiendo, por tanto, a ser pacientes unos con otros, entendiendo y aceptando que los otros pueden fallar, pueden cometer errores, puede que no hayan entendido una y otra vez las personas en casa lo que a nosotros nos desagrada o lo que nos agrada. Entonces, Dios nos ha puesto en casa para desarrollar carácter en nosotros y madurez. La madurez consiste entonces en esta capacidad de amar a las personas a pesar de su comportamiento y de su conducta. La madurez consiste en que yo no dependo de otras personas para ser feliz. La madurez no consiste en que yo no dependo de que las otras personas respondan correctamente para que yo pueda estar complacido y pueda sentirme agradado. La madurez consiste en que a pesar de que las personas no viven de acuerdo a mis deseos o no hacen lo que a mí me gusta, yo a pesar de eso soy feliz porque soy una persona madura. Entonces el amor de Dios nos hace madurar porque el amor de Dios es básicamente sacrificial. Así que habíamos comentado acerca de 5 aspectos básicos que nos hacen, el amor de Dios nos da la capacidad de disfrutar la vida en familia. Y precisamente el último de estos aspectos que habíamos compartido consiste en vivir en amor incondicional. En la familia, por naturaleza, no, el amor incondicional tiene un límite y se vuelve condicional. Quizás comenzamos en el matrimonio a amarnos incondicionalmente, pero llega un momento, dicen, que la burra no era arisca. Y llega un momento en que en el matrimonio deja de haber amor incondicional y se vuelve sumamente condicional. Y lo mismo pasa con nuestros hijos y con nuestros padres. A nuestros padres los admirábamos en un tiempo y después de un tiempo los menospreciamos, porque conforme vamos creciendo y vamos viendo la vida como adultos, pues nos damos cuenta que nuestros padres no son perfectos. Y después de que por otro tiempo eran nuestros héroes, ahora nosotros los despreciamos y los tratamos mal. Eso pasa porque el amor en familia no es incondicional. El amor en familia tiene un límite porque eso es todo lo que tú puedes dar. Lo que tú puedes dar en tu casa tiene un límite. Por eso mi papá dice, no le pidas peras al olmo, porque los olmos no dan peras, ¿verdad? Entonces sabemos que los manzanos son los que dan manzanas. De acuerdo, dijo Jesús, al árbol, así será el fruto. Dijo el Señor Jesús, hagan el árbol bueno para que den buen fruto. Entonces, nacer de nuevo, comenzar a vivir una relación personal con Dios, nos dará la capacidad de dar buen fruto. Así que el amor incondicional que nosotros necesitamos en casa consiste en que nosotros vivamos sacrificialmente. Y tú puedes ver que tus padres han podido inspirar tu vida porque seguramente ellos en alguna manera, tú has visto que ellos han estado dispuestos a hacer por ti toda clase de sacrificios y esfuerzos por darte bienestar. Entonces, el amor incondicional es algo muy importante y consiste en primer lugar, el amor incondicional consiste en negarse a hacer el mal. El amor incondicional es una capacidad que viene de Dios y consiste en negarse a reaccionar o a responder mal ante una situación. Esta es una capacidad que solamente Dios nos puede dar. Por eso muchas personas se justifican. ¿Y cómo decimos? Es que me hizo enojar, es que me hiciste enojar. Estamos diciendo que no nos podemos negar a estar enojados. Estamos diciendo que no estamos viviendo de acuerdo al amor incondicional de Dios, sino de acuerdo a nuestra paciencia que tiene un límite. Lo siguiente es que el amor incondicional consiste en hacer el bien por medio del amor verdadero de Dios, porque esta es una capacidad que muestra en nuestra naturaleza humana, hacer el bien. Y por tanto, el amor de Dios nos hace ser como Dios es. Y eso quiere decir que al vivir sacrificialmente, al darnos por otros, al estar dispuestos a renunciar a nuestros propios derechos y a lo que a nosotros nos gusta por amor a los demás y por amor a otros, esto hará que encontremos en este amor incondicional nuestra más grande satisfacción y nuestra verdadera felicidad. Así que por esas razones que ¿tú has oído acerca de la oración de la serenidad? La oración de la serenidad nos habla de lo que podemos y no podemos cambiar. Alguien dijo sabiamente, que Dios me conceda
la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría, dice, para reconocer la diferencia. La historia de esta famosa oración de la serenidad es la oración de la paciencia. ¿Saben? Esta oración tiene su historia. Esta oración se publicó en un obituario en el año 1941 en la página de obituarios de la edición de principios de junio del New York Herald Tribune. Ahí un hijo publicó este obituario, seguramente dedicado a su mamá. Al parecer su mamá falleció y él hizo esta publicación para honrar a su madre y puso esto: madre, que Dios me conceda la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces ya después esta oración ha llegado hasta nosotros como una oración dirigida a Dios. Y entonces muchos así lo ponen. Yo lo he visto en consultorios, lo he visto en oficinas de trabajo, incluso, y ponen ahí que dice: Dios, dame la paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Así que el amor de Dios nos da esta capacidad. Si tú le pides a Dios que te dé la paciencia, la serenidad para reconocer aquello que no puedes cambiar, situaciones que te molestan, situaciones que no son de tu agrado, situaciones que te incomodan, injusticias y toda clase de situaciones que te causan frustración, quiero que sepas que esta oración tiene una respuesta, y la respuesta es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Al abrir nuestro corazón a Cristo Jesús tendremos esta capacidad que no esté en nosotros. Así que quiero ir terminando de esta manera y que nosotros identifiquemos la diferencia entre estar enojados y expresar enojo en contra de alguien. Incluso los especialistas dicen que lo más saludable es que tú digas: ¿sabes qué? Estoy enojado. Cuando una persona dice: esta situación me tiene enojado, estoy muy molesto, no estás agrediendo a nadie. Lo que tú estás expresando es tu más profundo desagrado y frustración. Esta es una forma saludable de expresar enojo. Entonces, hay una diferencia entre estar enojado y expresar enojo y hacerlo en contra de alguien. Entonces, hay una diferencia entre la capacidad de decir la verdad con honestidad y ser hirientes. Hay personas que confunden las cosas y piensan que decir la verdad es ser hiriente. Quizás nosotros no nos hemos dado cuenta hasta dónde somos hirientes en la forma en que decimos las cosas cuando queremos decirle a alguien la verdad en nuestra familia, en nuestra casa. Que por cierto, qué difícil es poder hablarnos con la verdad en familia. Me doy cuenta cómo en familia estamos tan predispuestos, como cuando intentamos decirnos la verdad, pues de inmediato podemos estar a la defensiva, sentirnos agredidos, no importa si nos lo dicen amablemente, pacientemente o no. Desde luego esto se pone peor cuando lo dice alguien de forma ofensiva y de forma hiriente. Pero hay una gran diferencia, y algo que nosotros necesitamos en casa, en familia, es asegurarnos de que las cosas que hablamos en casa y en familia, lo que decimos los papás a los hijos, lo que nosotros hijos les decimos a ustedes como papás, necesitamos asegurarnos que no se sientan agraviados, que no sean exasperados, que no se sientan agredidos. Necesitamos asegurarnos que cuando nosotros decimos a ustedes la verdad, lo hacemos con amor, de tal manera que ustedes puedan percibir que esto va a ser por su propio bien. Y de la misma manera, si un hijo viene y habla contigo, porque tus papás no son perfectos, como hemos comentado, pero tú le puedes pedir a tu papá o a tu mamá que cambien su comportamiento, que cambien sus palabras, que no te hablen de esa manera o no te traten de esa manera. Y aquí tú puedes expresar de una forma saludable tu inconformidad o tu desacuerdo. Entonces, cuando la Biblia nos dice que los hijos respeten o honren a sus padres, no quiere decir que se queden callados o que no digan nada. No quiere decir que no puedan hablar acerca de las cosas que les molestan de sus papás, sino
tenemos que encontrar la manera de hacerlo y asegurarnos de que al hacerlo no seamos hirientes, sino que hay una diferencia entre aún estar enojados y poder expresar aún enojados algo, pero sin ser hirientes. Ahora, desde luego, lo mejor es hablar las cosas cuando no estamos enojados. A veces tenemos que dar tiempo y a veces es mucho el tiempo que no tendremos que esperar para que alguien nos permita hablar nuevamente en casa. Tú tienes que aprender también que tus hermanos o tus papás o tus hijos pueden estar enojados contigo o alguien en la casa puede estar enojado contigo. Y en nuestra cultura, donde siempre estamos buscando agradar a las personas y buscamos aparentar y dar la mejor imagen de nosotros mismos, no soportamos que las personas estén enojadas con nosotros. Entonces, mira, yo he aprendido que las personas se pueden enojar conmigo y estar enojadas. Y tenemos que aceptar que están enojadas. Y tenemos que darles ese espacio y permitirles que están enojadas. Entonces, muchas veces queremos arreglar esto de inmediato. Queremos que la persona ya no esté enojada, que nos perdone, que darle la vuelta a la página, como decimos. Pero lamentablemente muchas veces no es así. Tenemos que soportar el enojo, porque muchas veces en ese enojo ya hay resentimiento, ya hay rencor. Y la otra persona puede ser incluso grosera contigo, pero tú tienes que aprender a sufrir el enojo de los demás. Así que por esa razón es que padecemos por causa de la justicia. Cuando entendemos esto en el amor de Dios, vamos a darnos cuenta que vamos a padecer muchas veces. Y soportar el enojo de otras personas implica estar dispuestos a padecer y a sufrir, que las otras personas están enojadas conmigo y que lamentablemente esto quizás no cambie inmediatamente o tome un tiempo, pero habrá en su momento oportunidad cuando haya terminado el enojo o finalmente nos hayan perdonado poder hablar, restaurar la comunicación y entender qué fue lo que yo hice que no me di cuenta o qué reconozco que hice mal para pedir perdón a la otra persona o qué fue lo que pasó, puede haber ocurrido solo un malentendido que nos enemistó, que nos metió en un grave conflicto. Así que quiero terminar en esta noche de esta manera. Quiero terminar de esta manera esta noche sobre este tema que hemos visto y quiero animarte de esta manera para que tú puedas en este tiempo, abrir la puerta de tu corazón y la puerta de tu casa para que la presencia y la atmósfera de Dios venga a tu familia y traiga paz a sus corazones. Quiero orar en esta ocasión para terminar, para que haya sanidad en casa, para que haya sanidad en tu familia de esa manera y abras la puerta de tu corazón al amor de Dios. Acompáñame de esta manera y ora así conmigo. Señor, en esta noche yo reconozco que te necesito. Señor, yo reconozco que en este tiempo las cosas han estado mal en mi familia, han estado mal en mi hogar. Reconozco, Señor, que yo he tenido una responsabilidad para que haya conflictos y dificultades en nuestra relación. Reconozco que he fallado como papá, reconozco que he fallado como mamá, reconozco que he fallado a mis papás. En el nombre de Jesús, Señor, yo deseo que nuestra vida pueda cambiar en nuestra familia. Y yo te pido que vengas a mi corazón. Yo reconozco que te necesito. Y yo reconozco que necesitamos cambiar nuestra vida en nuestra familia. Así que en el nombre de Jesús, te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Te pido que me perdones. Perdóname por no honrar a mis padres. Perdóname por no ser obediente a mis padres. Perdóname por juzgar, por menospreciar a mis padres. Perdóname por guardar rencor y resentimiento en contra de mis padres, en contra de mi papá, en contra de mi mamá. Perdóname, Señor, por tener rencor en contra de mi hija, de mi hijo. Perdóname, Señor, porque reconozco que he fallado, que he sido duro, que pude haber sido violento, que he sido violento, que he sido exasperante para ellos. Señor, perdóname porque reconozco que muchas veces no he sido sabio para corregir,
no he sido sabio para hablar con ellos, no he tenido la sabiduría, Señor, para que ellos puedan percibir que les amo y que lo que estoy hablando a sus vidas es porque les amo y quiero que sea para su bien. Así que en esta noche, Padre, yo te ruego por mi casa, te ruego por mi familia. Si estás aquí conmigo, papá, ora conmigo, como lo hizo este padre de familia desesperado que vino al Señor Jesús por ayuda. Y el Señor le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así que ora conmigo y dile, Señor, yo clamo por mi familia en estos momentos. Clamo por mi casa, clamo por mi matrimonio, Señor. Si yo creo que tú puedes sanar nuestros corazones, declaro, Señor, ahora en el nombre de Jesús, tu poder sanador, declaro tu paz. Bendícenos con tu paz en nuestras casas. Yo te ruego que quites toda opresión de tinieblas. Te ruego, Señor, que tú vengas quitando toda influencia, Señor, de maldad que hay en este mundo. Te ruego, Señor, que ahora tú nos cubras en nuestra casa, en nuestra familia y traigas tu paz ahora en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendecimos, Señor, bendecimos cada uno de estos hogares. Bendecimos, Señor, cada familia que esta noche nos acompaña, que está aquí conectado con nosotros. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Recibe ahora esta poderosa palabra, este mensaje de la poderosa palabra de Dios. Recibe el consejo de Dios, recibe la sabiduría de Dios y espera ahora y ten toda la disposición para comenzar ahora un nuevo tiempo. Sí. Les bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Sigan conectados, familia, y recuerden, pronto estaremos juntos de nuevo. Les amamos.